Hola, ¿cómo están? Qué rico, de verdad, después de tener este maravilloso tiempo de adoración, de alabanza, de llenarnos de esa presencia y de declarar que Dios es todopoderoso, pues venimos a compartir la palabra, a tener ese tiempo de intimidad con Él, de llenura de su palabra, de instrucción, y para nosotros es un placer estar esta noche con ustedes conectados a través de estos medios. Quiero que usted me acompañe en esta hora y en este tiempo y cierre sus ojos y se disponga totalmente para ser ese terreno fértil donde su palabra cae y no se devolverá vacía. Amado Señor y Dios Todopoderoso, nos disponemos para ti. Nos disponemos, amado Señor, a recibir de ti esa palabra, a recibir, amado Señor y Dios, la enseñanza, la instrucción tuya, poderoso Rey. Hoy te pedimos que tú seas, amado Señor, a través de tu Espíritu Santo, dándonos la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento, poderoso Rey. Tú eres, amado Señor y Dios, quien construye nuestras vidas y quien nos edifica. Por eso, Señor y Dios, hoy abrimos totalmente nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón para hacer, amado Señor y Dios, tu palabra por obra, poderoso Rey. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, hace 8 días estábamos compartiendo y celebrando la fiesta de Pentecostés. Hace 8 días precisamente tuvimos nuestra gran fiesta y de verdad la manifestación del Espíritu de Dios sobre cada carne, sobre cada corazón que se dispuso fue maravilloso. Y en esa fiesta estábamos reconociendo esa gran importancia de lo que es la necesidad del Espíritu Santo, su compañía, su presencia constante. La abrazamos y empezamos, y espero que usted haya apropiado de esa necesidad de la llenura del Espíritu Santo, porque es a través de su poder que podemos hacer las obras por las cuales el Señor nos llamó. Él es el que intercede por nosotros. Él nos llena de poder para poder hacer el llamamiento santo que Jesús hizo a través de cada uno de nosotros. Si usted lo recuerda, Jesús ya resucitado entra y se presenta a los apóstoles y les da la gran comisión, esa gran comisión que tú y yo siempre la conocemos, la hemos leído muchas veces en los evangelios, pero en Mateo claramente nos dice cuál es nuestra tarea. ¿Cuál es la labor que cada uno de nosotros tenemos que hacer una vez llenos del Espíritu Santo? Cuando usted lee y lee los capítulos subsiguientes a esa llenura del Espíritu Santo, a esa fiesta de Pentecostés, a esa vivencia del poder del Espíritu Santo en los apóstoles, usted se da cuenta que inmediatamente Pedro salió a predicar, inmediatamente su predicación fue llena del Espíritu Santo y más de 3,000 hombres, sin contar hombres, mujeres y niños, se bautizaron y muchos se acercaron a él y le preguntaron qué tenemos que hacer. Entonces, esa es la labor, ese es el empoderamiento y esa razón fue la que me llevó a estudiar una palabra, a compartirla hoy con cada uno de ustedes, porque nos es necesario de verdad entender por qué y para qué necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. No es solamente para tener un tiempo bonito, no es solamente para celebrar el día 50 después de la muerte de Jesús de Nazaret, de su resurrección. No, es que el Espíritu Santo de Dios, así como Pedro lo dijo en Hechos 2, la llenura del Espíritu Santo se ve y se oye. Amados, nosotros no cesaremos de estarles diciendo a cada uno de ustedes, el Evangelio se ve y se oye, y se ve a través de ustedes y se oye a través de sus voces, a través de todos aquellos que hemos decidido darle una oportunidad a la presencia de Dios en nuestras vidas, a caminar en los decretos, en los mandatos que Él nos ha enseñado. Entonces, Jesús nos dejó una tarea, se la puso a los apóstoles. Una vez ahí, vaya conmigo a Mateo capítulo 28, verso 19. Es un versículo que usted y yo lo hemos oído, de pronto lo sabemos de memoria, pero aún no entendemos la gran magnitud de la tarea que Él le encomendó no a unos pocos, sino a todos aquellos que decidimos creerle, a todos aquellos que decidimos empoderarnos de la presencia del Espíritu Santo e ir. Y dice, verso 19, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todas, vayan. Esto es imperativo, esto es un presente, ese vayan es una hora para ti, es una hora para el que me está oyendo, para ti joven, para ti niño, para ti adulto, es un vayan. ¿A dónde? A las naciones. ¿A qué? A hacer
discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es bautizar en la llenura del Espíritu Santo, en enseñarle a la gente lo que es vivir bajo la gracia y la unción del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. En este tiempo, muchos de sus hijos, los que tienen hijos, están en las tareas de recibir sus enseñanzas a través del internet. Y es más, siempre cuando usted se conecta, usted está ahí al lado, usted está velando porque él aprenda, porque él esté en esa reunión. Y más allá están las profesoras, detrás del portátil, detrás del equipo donde su hijo está recibiendo la enseñanza, están un equipo de profesores que se han esforzado por cumplir esa tarea de transmitir la enseñanza no ya desde un aula, sino virtualmente. Y entonces ellos tienen una tarea de hacer un seguimiento, son sus alumnos, ¿vale? Entonces el Señor, ¿qué es lo que nos quiere decir? Él a ti y a mí nos ha enseñado su palabra. Tú y yo hemos sido rescatados, lavados, limpiados. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros continuemos la obra, llevando el Evangelio. No es tiempo de que porque estamos encerrados entonces a nadie le hablamos del Evangelio, con nadie compartimos la palabra de Dios. No, al contrario, usted tiene montones de amigos, montones de familia que necesita la voz de Dios, que necesita oír el mensaje de salvación, que necesita oír la palabra de Dios, pero no simplemente con que usted se lo diga. Usted vea el ejemplo de sus maestras, de sus hijos. Entonces la maestra le enseña y el chico va a hacer la tarea, no entiende. ¿Usted qué hace? Usted va y busca y le dice a la profesora, mi hijo no entendió. ¿Cuál es el deber de esa profesora? Pues decirle, mire, le puedes explicar así, tata, o conectarse con su alumno y enseñarle. Pues bien, amados, esa es la tarea. La tarea es de todos. La tarea no es necesitamos ser maestros. La tarea es de todo aquel que decidió ser discípulo de Jesús. Y tú eres un discípulo del Señor. Y quiero llevarlos a un momento muy clave en la vida de los apóstoles que nos deja una enseñanza para hoy. Para los que les gusta es ponerle título a las enseñanzas, esta enseñanza se llama Te he llamado a apacentar. Así, te he llamado a apacentar. Porque normalmente pensamos que apacentar es cuidar, apacentar es proteger, apacentar es generar un liderazgo sobre un grupo, ¿sí? En este caso de ovejas de Dios, para cuidarlas, para hacerlas discípulos, para enseñarles a obedecer y bautizarlas en el Espíritu Santo. Por eso no es de un pastor. Esto no es de un líder solamente. Este llamado es absolutamente de todos y para todos. Entonces, vaya conmigo a la enseñanza, al versículo clave, a la porción de la palabra que el Señor hoy nos quiere trabajar. Y es Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Y lo vamos a leer desde el verso 15 en adelante. Pero antes de leer desde el verso 15, quiero contarles el contexto de este momento. Jesús ya ha muerto, ha resucitado. Y Jesús empieza a hacer esas apariciones, ¿sí? Resucitado a sus apóstoles, a sus seguidores. Recuerden que comenzó con María Magdalena, se aparece a los discípulos reunidos cuando está Tomás, estando Tomás y no estando Tomás. Después de estar ahí, que el Señor se les aparece, Pedro decide volver a sus barcas, volver a pescar. Y al final del capítulo 21, ese momento donde después de que pasan unos sucesos que los vamos a ir recapitulando a lo largo de esta enseñanza, Jesús se sienta a solas con Pedro. Y yo cuando leía esto, yo creo que es el momento donde absolutamente todos de una u otra manera tenemos esos momentos donde el Señor nos sienta y nos habla, y nos dice, y nos llama, y nos corrige, y nos motiva a hacer la tarea que Él nos ha encargado. Entonces vaya conmigo a capítulo de Juan 21, verso 15 en adelante. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús.
y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y con esa porción es que hoy quiero compartir esta enseñanza que el Señor primero llegó a mi vida, a mi corazón. Y eso fue una mañana que me despertó y con esa palabra, apacienta mis ovejas, por eso me puse a leer y a estudiar esta porción y a decirle al Espíritu de Dios que me enseñara, que qué era lo que quería revelar a mi corazón. Si vemos el contexto anterior, como les decía anterior, hay cosas que nos pueden enseñar, hay cosas que al mismo tiempo nos pueden llamar a una exhortación que necesitamos. Lo primero que quiero decirles es que tú y yo, sí, tú y yo hemos sido llamados a ser discípulos. Y cuando discipulamos, quiere decir que tenemos ovejas. Cuando le enseñamos a alguien el Evangelio, cuando por el testimonio nuestro la gente nos dice, yo quiero tener lo que tú tienes, y tú lo llevas a un redil, lo llevas a la comunidad, tú lo llevas y le enseñas las cosas, él se te convierte en una oveja. Y aún más, si tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, personas que saben que creemos en Cristo, en el resucitado, que tenemos una fe en Él, pues estas personas, directa o indirectamente, deben convertirse en tus ovejas. Amén. Y entonces, quiero que vayamos a esa porción de la palabra donde Jesús aparece a los discípulos en el contexto. O sea, vuelvo les digo, en los versículos o capítulos anteriores. Usted va al capítulo 20, al verso 19, ahí se les aparece Jesús a los discípulos. Dice que en el primer día de la semana. Y estaban reunidos todos los apóstoles a puerta cerrada. Estaban tristes, estamos como muchos hoy, ¿sí? Encerrados en nuestras casas, que produce tristeza, pero ellos tenían una tristeza muy profunda porque su maestro había muerto y no habían comprendido aún la magnitud de la muerte de Jesús y el porqué y la razón. Por eso Jesús se les aparece nuevamente y lo primero que Jesús les dice es, la paz sea con ustedes. Hoy el Señor viene a decirte desde el lugar de tu casa, desde el lugar donde tú estás encerrado, aislado, te dice y te saluda, la paz esté contigo. Dicho esto, dice el Señor, la palabra de Dios que les mostró sus manos, les mostró las heridas y volvió y les dijo, la paz esté con ustedes. Y les vuelve a recordar por qué y para qué somos discípulos. Dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Óiganlo bien. Dice, la paz mía esté contigo. La paz mía te acompañe. Hoy el Señor te está diciendo, aún en tu casa, donde tú estás, la paz mía está contigo. Pero recuerda que te he dado una tarea. Y la tarea es, así como Dios me envió, mi Padre me envió a ustedes a mostrarles el camino, la verdad y la vida, asimismo yo los envío a ustedes. Y ese envío no fue solamente para esos 12 apóstoles, ese envío hoy es para cada uno de nosotros. Entonces es el tiempo donde tú y yo tenemos que entender que la paz de Dios está en nosotros y que tenemos una tarea que seguir haciendo. Y entonces ahí pasen y después de que Jesús les dice, les doy esta tarea, miren lo que hace Jesús con ellos. Dice, reciban el Espíritu Santo. Hace 8 días no estábamos celebrando eso. Esa promesa cumplida en cada uno de nosotros, esa promesa cumplida que se dio en ese momento de Pentecostés. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo, por eso tenemos una tarea. La tarea es de ir a ser discípulos, ir y apacentar las ovejas. Mira lo que tienes alrededor. Tú tienes un deber de apacentar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus sobrinos, a tus cuñados,
a tus suegros. Ese es tu deber. Tienes un deber de apacentar las ovejas de tu prado, de tu lugar donde estás, de tu lugar de tu trabajo, del lugar donde el Señor te ha colocado. Porque a veces pensamos en que es llevar a la iglesia. Amado, las iglesias en este momento están cerradas. No se puede. Y mientras, ¿qué hacemos con esas ovejas? Mientras, ¿qué hacemos? Pues es deber tuyo y mío de apacentar las ovejas. Pero, ¿por qué el Señor me despierta en esa palabra con apacentar mis ovejas? Fue esos días siguientes a la celebración del Pentecostés, porque cuando yo leía esta parte me llevó a leer los capítulos anteriores y dice la palabra del Señor, si usted va al capítulo 21, al inicio del capítulo 21, dice, después de esto se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberías. Dice, verso 2, estaban Simón el Pedro, Tomás al que le llaman gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Entonces, cuente, estaba Pedro, estaba Tomás, estaba Natanael, los 2 hijos de Zebedeo, 5 y otros 2 discípulos. Estaban 7 de 12. ¿Listo? ¿Y qué estaban haciendo? Después de que el Señor se les aparece, les dice, reciban el Espíritu Santo, les muestra que está resucitado, dice la palabra, me voy a pescar, dijo Pedro. Y dijeron, nos vamos contigo. Volvieron a lo habitual, volvieron a lo mismo que estaban haciendo, a su vida cotidiana, ¿sí? Y ellos salieron y se fueron. Y cuando yo leí esta porción de la palabra, yo entendí la razón por qué el Señor me decía, háblale a mi pueblo de apacienta mis ovejas. Tú y yo recibimos, celebramos el viernes hace 8 días el Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo, lo clamamos, lo pedimos, le dijimos, ven Espíritu Santo de Dios sobre mi vida, úsame, dame toda tu gracia, dame toda la fuerza, dame tus dones porque te quiero servir. Y pareciera que fuera solamente para ese momento. Y no es así. Pareciera que solamente lo disfrutamos el viernes, pero hay una tarea que estamos por hacer. Pero a veces nos portamos como los discípulos se portaron en ese momento. Volvieron a lo habitual. Dejaron y olvidaron la tarea por la cual Jesús murió en la cruz. Y entonces, a esto primero, después del título que les di, tú estás llamado a apacentar mis ovejas, me pregunté y me pregunto, ¿qué estamos haciendo con la llenura del Espíritu Santo? ¿Estamos como estos apóstoles que volvemos a lo diario, a lo cotidiano y nos olvidamos de la tarea? Vivimos el resucitado, pero ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Vivimos la llenura del Espíritu Santo, pero solamente cuando oramos, solamente cuando le servimos, solamente cuando hay una tarea que entre comillas nos mandan a hacer? ¿Y qué del diario vivir? Y entonces cuando usted ve esto, usted se pregunta, ¿será que solamente vivimos experiencias cortas de gracia, de unción y volvemos a lo habitual? Hoy Dios nos está llamando la atención, amados. Sí, a ti y a mí. Hay una tarea por hacer. Hay una tarea que no hemos terminado. Hay una tarea que es necesaria que la hagamos. Y esto es un llamamiento para todos, donde nos está diciendo, apacienta mis ovejas. No tengamos un día más infructuoso. No tengamos más un día sin provocar en la vida de alguien más la presencia de Dios, el llamamiento a su vida, a que reciba a Jesús en su corazón y se convierta en una persona que obedezca los mandatos de Dios. ¿Se acuerdan de la enseñanza del discipulado que les dimos? Hubo un momento y que el pastor les decía, hay un fruto. Nosotros pensamos que el fruto es la amabilidad, el gozo, esa es la esencia del Espíritu Santo en nosotros, pero hay un fruto que le tenemos que presentar tú y yo que se llaman las almas, ganar almas. Y cuando tú ves este pasaje, antes de ese encuentro, de ese desayuno de que tuvo Jesús con Pedro, si usted lee esos versículos anteriores, ellos se fueron a pescar y dice que pasaron toda la noche y no pescaron absolutamente nada. Hoy el Señor te puede estar preguntando, ¿viviste hace 8 días mi experiencia de mi llenura? Soplé sobre ti, Espíritu Santo, te di lenguas, te di todo lo que tú querías.
pero ¿cómo está tu red? ¿Volviste a lo habitual y te olvidaste del llamamiento? ¿Cómo está tu red? ¿Cómo está el cuidado de tus seres queridos en el área espiritual? Puede estar vacío. Y dice ahí, y Jesús se les aparece y les pregunta, muchachos, ¿tienen algo que comer? Hoy el Señor nos puede estar preguntando, oigan, muchachos, sí, muchachos, tú que tienes 70, 80, porque es que la palabra muchachos no tiene que ver solamente con la edad, sino con ese vínculo de amistad que tenemos con Jesús. Te está diciendo, ¿tienen algo que presentarme hoy? ¿Tienen algo con que a quien estén alimentando? ¿Algo que a ustedes les llene su vida? Y no estoy hablando de dinero ni de comida, estoy hablando de esa vida espiritual de alguien. Y entonces ellos le contestaron, no. ¿Cuál puede ser tu respuesta hoy? ¿Sí, no, a medias o unos cuantos? Y entonces Jesús le dice a ellos, echen la red nuevamente. Echen la red en mi nombre y pescarán algo. Hoy el Señor a ti y a mí nos está invitando. Echemos la red. ¿Qué es echar la red? No es echar el cuento, porque es que el Evangelio no es ningún cuento, el Evangelio es verdad. Echar la red es volver a animarnos, a contar a la gente el Dios vivo en el que tú crees, el Dios vivo que nos sana, que nos orienta, el Dios vivo resucitado, Jesús de Nazaret, que trajo vida a nosotros, que sacó todo lo muerto que estaba en nosotros y colocó una nueva vestidura en cada uno de nosotros. Es el tiempo, amados, ese es el tiempo. No dejemos que lo que vivimos el viernes se quede ahí en una vivencia, sino que se torne en todo, en esa expresión. La llenura se da. Jesús nos dijo, del que esté lleno de mí brotarán ríos de agua viva. No permitas que tu agua brote hacia nada. Brota hacia las personas que tienes a tu lado. Brótalos con palabras de sabiduría, brótalos con palabras de amabilidad, brótalo con palabras de amor, con palabras de ánimo, con palabras de exhortación. Brótalo a tiempo y a destiempo. El Señor nos está mandando. Yo sé que son tiempos difíciles. Para nada es fácil. Estamos más con trabajo. Termina como la hora de la noche y tú estás más cansado. Y el diablo, yo he pensado y hemos sentido con el pastor de que nos ha encerrado en un círculo de pensar ¿y cuándo se acabará esta pandemia? ¿Y cuándo se acabará este virus? ¿Y será que sí puedo salir y me enfermo? ¿Qué será? Y entonces nos encerró solamente en pensar en que yo no me contamine. En solamente nosotros. Cuando hoy el Señor nos está diciendo, ¿quieren salir de ahí? Hagan y echen la red. Echen la red y pescaremos algo. Es cumplir el propósito que Jesús nos dejó a todos, absolutamente a todos, de ser pescadores de hombres. Hoy nos está llamando a ti y a mí. Oigan, presenten, tiren la red en mi nombre. Hay una multitud a tu lado. Sí, una multitud, tus amigos, tus hijos, los hijos de tus amigos, los amigos de tus hijos, perdón, los conocidos, a los que hay que discipular, a los que hay que enseñar, a los que hay que llevar a esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, cuando ellos entendieron, y hoy el Señor te quiere decir, óyeme, abre tu corazón, abre tus ojos a este llamado. No digas, ay, otra vez con el mismo cuento. Si el Señor está diciendo nuevamente es porque no estamos haciendo la tarea, porque no estamos cumpliendo lo que Él nos llamó a hacer. Y entonces, cuando ellos pescaron, dice que tiraron la red y ahí se dieron cuenta. Cuando tú vuelvas a hacer una llamada a ese amigo, te vas a dar cuenta que es Dios el que te está enviando. Amén. Y entonces ellos acercaron la barca y dice que la red se llenó y era una pesca sobreabundante. Yo declaro hoy en el nombre de Cristo Jesús que cuando tú decidas que es el tiempo de volver a llamar a ese amigo, de hablar con tu hijo de la fe, de hablar con tu esposo de la fe, no va a ser una pesca infructuosa. Al contrario, va a ser una pesca donde el corazón de tu hijo, donde el corazón de tu amado, donde el corazón de tu ser querido volverá a abrirlo y Jesús se sentará en el trono de su corazón y será ese por el cual tú has sido lanzado a ir a discipular, a ir a enseñar y a ir a mostrarle la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y entonces dice que se sentaron a desayunar.
Se sentaron a desayunar todos y Jesús compartió el pan y ahí se dieron cuenta que era Cristo, el resucitado. Amados, cuando tú compartes el Evangelio, tú te das cuenta del poder desatado en ti a través del Espíritu Santo, del que vive y del que reina en ti. Comparte la palabra de Dios, comparte el amor de Jesús, hace en tus amados, en tus amigos, compártelo. No es tiempo de quedarnos callados, no es tiempo de pena, no es tiempo de vergüenza, es tiempo de anunciar. Este es el tiempo, porque vuelvo y les digo, no sabemos ni el día ni la hora. Y de pronto mucha gente que tú les pudiste hablar, fraternizar, mostrarles el camino, pueden ir a una vida de eternidad sin Jesús. Y yo sé que tú no lo quieres, y Jesús y Dios tampoco lo quieren. Así que hagamos nuestra tarea. Amén. Entonces, cuando terminaron de desayunar, dice el verso 21 que leímos al comienzo, Jesús solamente se dirigió a Simón Pedro. Y muchos nos quedamos y pensamos que eso solamente, esa dirección, es para los líderes, para las cabezas. Pero yo creo que todos podemos, todos en un momento somos Simón Pedro. Aquellos que lo negamos un momento, pero aquellos también donde el Señor nos está haciendo un llamado a apacentar. Y Jesús se acerca, lo mira y le dice, ¿me amas? Y ante esas 3 veces que le preguntó Jesús, ¿me amas? Yo me quedé ahí. Y en un momento yo sentí que Jesús me estaba preguntando, ¿me amas? Y entendí que cuando amo verdaderamente a Jesús, debo cumplir la obra de apacentar las ovejas. Hoy el Señor a ti te está preguntando, ¿me amas? Y de pronto tu respuesta así rápida es, sí, claro, yo amo a Dios. Entonces el Señor te va a estar diciendo, estás cumpliendo con mi tarea de apacentar las ovejas que te he dado. Porque tu familia es tu rebaño. Porque tus amigos son tu rebaño. Porque tus conocidos, tus vecinos son tu rebaño. Porque las personas que se te cruzan son tu rebaño. ¿Me amas? Dice el Señor hoy, te dice el Señor. Entonces, apacienta mis ovejas. Sí, esto es lo que el Señor hoy nos quiere decir. Tenemos que cuidarlos. Tenemos una tarea de cuidar el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Hoy en la comunidad no podemos, usted no puede traer a sus hijos a la comunidad. No tienen instrucción a través de la comunidad, pero tú tienes un llamado con ellos a instruirlos en la palabra. No solamente en matemáticas, en ciencias, en sociales, no solamente en eso. Es un deber que tú tienes de alimentarlo y no es sentarlos ante un computador a que vaya y escuche la prédica de la pastora, vaya y escuche no sé qué. No, es instruirlos, es alimentarlos, es protegerlos. Y yo quiero que usted me acompañe a un momento donde el apóstol Pablo, ya el hombre empoderado después de la caída del caballo y lleno de la presencia y sabiendo del Dios en el que él creía, se acerca a lo de la iglesia de Éfeso, en un momento y les habla con todo el poder y la autoridad. Vaya conmigo a Hechos capítulo 20, verso 28. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, despidiéndose de los ancianos. Les dice, verso 28 del capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, dijo, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. ¿Quién nos colocó? ¿Por qué podemos pastorear? ¿Por qué podemos apacentar? Porque el Espíritu Santo, llenos de Él, tenemos el poder, la autoridad, la gracia, el denuedo y la unción para hablarles. Y miren lo que dice el apóstol a los ancianos. Y los ancianos no es porque las canas, ni por el tiempo. Ancianos somos porque creemos y estamos caminando con el Señor. Esto no es cuento de edad, esto es la verdad de cuánto tiempo llevamos caminando con el Señor. No podemos seguir siendo egoístas y alimentándonos nosotros y teniendo una vida en una eternidad asegurada con Jesús cuando nuestro hijo está perdido.
Cuando nuestro esposo o nuestra esposa o nuestro cónyuge anda en otras cosas. No, amados, tenemos que apacentar nuestras ovejas. Y ahí lo dice el Señor, lo dice a través de Pablo, tengan cuidado de sí mismos. Y ahí es donde yo hoy quiero quedarme en parte de la enseñanza. Tengan cuidado de ustedes mismos. Para apacentar a alguien, yo tengo que cuidar mi vida espiritual. Tengo que dar de lo que tiene, de lo que abunda en mi corazón. Y en mi corazón debe abundar la palabra de Dios, la gracia de Dios, la comunión con Dios. Cuando yo tengo eso, estoy cuidando de mí y ahí puedo apacentar. No puedo dar lo que no tengo. Amén. Tú y yo tenemos una grey, sí, una grey cercana. No podemos congregarnos. Tú tienes en tu casa un rebaño maravilloso. Hay que apacentarlo. Echa la red y en sus corazones se multiplicará el amor hacia el Evangelio, el amor hacia Jesús, el amor por esa vivencia espiritual y así apacentaremos nuestros rebaños. ¿Cómo? ¿Se acuerdan la pregunta que Jesús nos dijo? Le hizo a Pedro, ¿me amas? Hoy yo les digo, su amor, el amor que tú dices tener por Dios, se expresa por la disposición de apacentar las ovejas, por la disposición. La disposición es que tú tengas hoy claro de que hay un deber y tienes que estar dispuesto a apacentar tu rebaño. Es un llamado para todos. ¿Saben que después de que ese encuentro que Jesús tuvo con Pedro, que dice apacienta mi rebaño, miren lo que Pedro escribe? Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Vale? Verso del 2 al 4. Ojalá estés más rápido que yo mientras aquí. Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, verso del 2 al 4. Dice, los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigos de los sufrimientos de Cristo y partícipes de ellos, de la gloria que se ha de revelar, les ruego. Miren lo que Pedro le está pidiendo a los ancianos, les está rogando. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Ay, es que solamente esa predica es para pastores. No, tú tienes un rebaño que Dios te entregó, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, o si no, porque Dios te colocó allí. Les ruego, dice el Señor, cuiden el rebaño de Dios, porque todas las ovejas no son tuyas, las ovejas son de Dios. Ese es un principio que nunca podemos olvidar. Son de Dios, pero nosotros debemos cuidarlo. Y miren cómo dice ahí, siguiente leyendo, dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición al dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino que sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. ¿Cómo se recibe la corona de gloria? Cuidando el rebaño que Dios les entregó. Sí. Que esto es solamente para la señora Miriam, para Toto y para mí. No, amados, yo no estoy en su casa en este momento. Tú estás en tu casa. Yo no estoy yendo a trabajar a tu lugar de trabajo. Tú sí. Yo no puedo estar porque yo no soy omnipresente. Pero Dios te envió allí. Y el Señor, a través del apóstol Pedro, después de eso, miren el ruego que él hace, porque él sabe lo que es cuidar un rebaño. Él sabe lo que es. Él cuidó a su esposa, él cuidó a su suegra, él cuidó y siguió multiplicando, lleno del Espíritu Santo, no se cayó. Pedro iba donde el Señor, hablaba con denuedo, exhortaba en el momento adecuado. Eso es lo mismo. Por eso Pedro nos está diciendo, les ruego, cuiden el rebaño de Dios, el que les he encargado a ustedes mamás, a ustedes papás, esposos, cónyuges, su esposa es su oveja. Esposa, su esposo es su oveja. Hay que cuidarla. ¿Y cómo? Voluntariamente.
No porque me tocó, sino voluntariamente, no por fuerza, sino por deleite, porque usted quiere que esa persona disfrute las mieles de la vivencia del Dios Todopoderoso. Amén. No por ambición, dice la palabra del Señor. Ahí, no por ambición. No porque si usted cuida, entonces Dios le va a bendecir. No, sino por ese deseo de servir, por ese deseo de mostrar el camino, por ese deseo de que sus amados estén bien, vivan en la plenitud de la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor, no sean tiranos. ¿Saben qué significa eso? Que no seamos duros, sino que seamos compasivos, que seamos de verdad misericordiosos con las personas. No todos crecen de la misma manera, al mismo tiempo. Por eso tenemos que ser misericordiosos. Dice, sino que sean ejemplos para el rebaño. ¿Ejemplos de quién? De Jesús. Ejemplos de amor, ejemplos de paciencia, ejemplos de dominio propio, ejemplos de perdón, que no guardemos en nuestro corazón, de que no digamos hasta aquí ya y no más. No, hay que seguir y caminar la milla más. Amados, apacienta. Te he llamado para apacentar mi rebaño. Sí, tus hijos. Tú hoy estás recibiendo esta palabra porque el Señor te edifica a ti para que tú des. Amén. Pablo nos recomienda hacerlo. Eso que acabamos de leer en el Evangelio, en Hechos de 20. Dice, apacienta mis ovejas. Sí, cuídenlas. ¿Y cómo debemos hacer ese cuidado? Alimentándolas. Usted y yo nos conocemos el Salmo 23 al derecho y al revés, ¿cierto? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si el Señor es tu pastor y Él te ha cuidado y nada te faltará, nada le debe faltar a tus rebaños. En verdes pastos me alimentará. Él te ha alimentado con palabra. Él te alimenta con palabra a través de estas enseñanzas, a través de tu comunión. Yo hoy les quiero decir, ese desayuno que Jesús tuvo con sus apóstoles es el mismo desayuno que debemos tener todos los días, alimentarnos, la comunión. Yo les recuerdo, hay maneras que nosotros tenemos que mantener la comunión como pastores, como esos que apacientan las ovejas. Tenemos que mantener el grado de intimidad con el Espíritu Santo. No podemos dar nada que nosotros no tengamos. Alimentémoslos, démosles de beber, pero alimento fresco, alimento limpio, a tiempo, nutritivo y balanceado. Amados, si esto no se logra, escuche. Oiga, fulanito, no. ¿Qué dijo Pedro? Sean ejemplo. Ustedes en su boca hay palabra de vida. En su boca está el poder de la palabra de Dios. En usted está el Espíritu Santo. Y usted puede explicar con sabiduría, con discernimiento, una historia de David, una historia de Noé. Usted le puede enseñar. Porque para eso el Señor lo ha hecho a usted discípulos. Palabra verdadera son verdes pastos. El contenido. Miren, los padres deben enseñarle a sus hijos la palabra de Dios, pero también deben testificar. Hay mucha gente que los enseña, pero siguen siendo groseros, siguen siendo altaneros. Lo dice Pedro muy claro, hay que ser ejemplo. Hay palabra, hay un proverbio, en el Proverbio capítulo 10, vaya conmigo así rapidito a Proverbios 10, dice la palabra del Señor en Proverbios 10, verso 21. Los labios del justo orientan a muchos. ¿Se acuerda que les veníamos enseñando que ser justos es porque hemos sido lavados y justificados con la sangre del Cordero? Pues bien, esos labios que son tuyos porque has sido justificado orientan a muchos. Orientan a ese esposo que de pronto está confundido, a esa esposa que está afanada. Son palabras sabias las que el Señor hoy te quiere poner y quiere darte a ti para que puedas apacentar las ovejas del rebaño. Primero, ¿cómo lo hacemos? Aliméntalos. Dales de beber agua fresca, agua limpia, a tiempo. Si usted ve que alguna de sus ovejas está mal, acérquese, no deje pasar el tiempo. Porque entre más tiempo la oveja se daña más y más se llena de razones. 2, protección.
¿Cómo tenemos que apacentar nuestras ovejas? Ya les dije, primero, alimentémoslos con la palabra de Dios. 2, con protección. Tener cuidado. Ahí lo dice, pero tengan cuidado de ustedes mismos. ¿Yo cómo protejo a mi rebaño? Pues llenándome primero de Dios, llenando mi corazón. Debemos guardar nuestro corazón de todo aquello que nos rodea. Y si yo guardo mi corazón de habladurías, guardo mi corazón de dudas, guardo mi corazón de incredulidad, pues yo me lleno de fe y esa misma fe es la que transmito a otros. Entonces debemos cuidarlas. Primera de Timoteo, y ahí con esto quiero ir cerrando la enseñanza. Primera de Timoteo capítulo 4 es hermosísima. Miren que habla muy claro. Pablo le está enseñando a Timoteo y entonces le dice de manera clara a Timoteo unas cosas maravillosas. Primera de Timoteo 4, verso 16. Dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera todo en ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Yo quiero que subraye esa palabra. Dice, ten cuidado de tu conducta y de tus enseñanzas. Porque lo que tú hagas y lo que tú enseñes afectará a muchos. Dice, persevera en todo ello, ¿en qué? En mi conducta y en la enseñanza de la palabra de Dios, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. ¿Se dan cuenta que el llamado de apacentar es para muchos? Cuando tú lees otros lugares, en Tito te enseña cómo tú debes ser de testimonio, cómo tú, llamado a apacentar, debes mantenerlo, y así nosotros provocaremos en las personas firmeza espiritual, provocaremos en las personas que no se dejen llevar por otras doctrinas, por doctrinas que los alejan de la verdad, de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú te alimentas, proteges. Si tú te alimentas, das de comer. Ellos estarán preparados, tus ovejas estarán preparados para no ser confundidos, para mantenerse firmes. Óiganlo bien, no necesitan oír un sermón, necesitan ser pastoreados. Y tú estás llamado a cuidarlos, a protegerlos, a enseñarles, a discipularlos y a llevarlos a un encuentro de una manifestación del Espíritu de Dios sobre sus vidas. Porque no es solo una voz que se oye a través de un celular, de una canción, de una prédica. Es que se oye el mensaje y se explica. Se oye el mensaje y se enseña. Se oye el mensaje y se lleva a una intimidad, a una profundidad. Eso es ser aquel que cuida el rebaño. Y debemos buscar al perdido. De pronto en muchos de tus miembros de tu familia ya no quieren saber nada de Dios. No los deseches. Ellos necesitan tu cuidado. ¿Se acuerdan de la parábola de la oveja perdida? Él tenía 99 y las guardó. Sí, tú tienes gente ahí que camina contigo, que te acompaña, que ora contigo, pero ¿qué de aquel que no quiere nada? A ese tienes que ir a buscar. Somos responsables ante Cristo por el rebaño que Él nos ha entregado. Espero que hoy el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón. Te esté trayendo toda esa lista de amigos, toda esa lista de familiares que necesitan ser apacentados por ti, donde tú estás hoy siendo llamados. Recuerda, hay que orar por ellos, hay que amarlos, hay que velar por sus necesidades, hay que servirles, hay que protegerles, pero sobre todo hay que comunicarnos con ellos. Vuelvo y les digo, hay que orar por ellos, hay que amarlos, porque eso es apacentar. Orar por ellos, amarlos, velar por sus necesidades, protegerlos y comunicarse con ellos. Tu amor por Dios lo demuestras con estas acciones, con tu compromiso y con tu responsabilidad de cuidar la grey que el Señor te ha dado. Dios necesita obreros porque la mies es mucho. Hoy más que nunca, el Señor nos está llamando a apacentar el rebaño que nos ha dado. Hay mucha gente con soledad y una simple llamada, un simple contacto puede llenar el vacío de alguien. Hay muchas personas que están confundidas, que necesitan una palabra de aliento y en tu boca está el
poder. Hay muchas necesidades físicas. Es el tiempo para compartir lo que tenemos, de dejar de ser egoístas y dar. Hay tiempo para dar palabras de aliento. Hoy el Señor nos está llamando a alimentar la grey, a preocuparte más por otros. Cuando nos ocupamos del reino, el Señor se ocupa de nuestras necesidades. Quiero que cierres sus ojos, le dé gracias al Señor. Dios Todopoderoso, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por los que están escuchando y han estado, amado Señor Dios, atentos y están siendo exhortados. Hoy, Señor y Dios, tú nos llamaste, nos has capacitado a todos, Padre Celestial. Que hoy, amado Señor, pongamos por obra y decidamos en nuestro corazón apacentar, orar por estos rebaños, amarlos, cuidarlos, protegerlos, pero sobre todo comunicarnos con ellos. Dios Todopoderoso, necesitamos obreros porque la mies es mucho. Gracias, Dios, porque sé que estás tocando el corazón de ellos, amado Dios, y los estás haciendo caer en cuenta que son obreros tuyos, son discípulos para discipular, para ir y cumplir la gran comisión. Que el cielo les bendiga, que el cielo se abra sobre sus vidas y que hoy, a partir de hoy, ustedes echen la red y verán todo lo que pescaremos. En el nombre de Cristo Jesús les bendigo. Nos vemos. Dios les guarde. Un abrazo para todos.